Bueno, martes 13 de agosto de 2024, nos encontramos en una nueva jornada académica de la Asociación Abogado del Fuero, un conversatorio laboral que hemos tenido y tenemos el honor de convocar a figuras de primer nivel, cada uno referente en el área en la cual va a exponer. Este es un tema que es completamente trascendental para el ejercicio profesional, porque es lo que nos está sucediendo en este momento a los que ejercemos la profesión. Y cuando decimos en este momento es que todo el tiempo tenemos que estar estudiando, acaba de salir un fallo de la Corte por intereses, y esta reforma es tan amplio el arco de situaciones que abarca, que necesitamos un referente de cada área, y así lo vamos a tener por lo menos en mayor o menor medida, dado el tiempo que implica esto. Así que sin mayores preámbulos, le doy ahora sí la bienvenida formalmente a todo el mundo, a todas las autoridades. También están diferentes autoridades de la comisión directiva y del consejo directivo, como la doctora Agustina Elías, el doctor Facundo Castro, Mariela Pistacchi, Alejandro Liporace, Julio Núñez, etc., el doctor Martín Fiorito, que va a moderar, la doctora Soledad Mato. Y no quiero ser injusto con olvidarme de algunos, pero no quiero extenderme más, así que le cedo la palabra a la doctora Patricia Tota, no sin antes agradecerles a la audiencia y a todos los amigos y compañeros que están aquí presentes. Adelante, Patricia. Hola a todos, buenas tardes. Les agradezco muchísimo que estén todos reunidos acá. Veo que de manera federal, porque veo que están de todos los lugares del país. Yo quiero decirles que este es un momento muy difícil para la abogacía laboralista, para los que litigamos, para los que tratamos de llegar a acuerdos para beneficio de nuestros queridos clientes, de los trabajadores. Y también muchos de nosotros als empleador, no quiero ser sectaria con esto, pero creo que tenemos que estar juntos porque lo que nos perjudica a los que hacemos parte actora indudablemente también los va a perjudicar en mediano o largo plazo a los que hacen derecho del trabajo para los empresarios. Les cuento que por la edad que tengo pude vivir la década del 90, donde nos vaciaron el fuero del trabajo, donde terminaron en el fuero las causas de amparo del Corralito, donde había muy pocos juicios, donde muchos laboralistas cambiamos de rubro y muchos abogados de empresas se quedaron sin trabajo. Así que este es un daño que se le está causando a toda la abogacía litigante. Le llegará primero al trabajador, después al abogado laboralista parte actor y finalmente al abogado laboralista que defiende empresas. Así que bueno, no bajen los brazos, a dar pelea, a dar lucha, porque la lucha es lo nuestro. La cara adelante, la cabeza erguida, a luchar, a peticionar. Síganos en las redes, hay mucha información en Abogados del Fuero, en los Instagram de cada uno de nosotros, del doctor Altieri. Sigan los cursos, participen. Esto es un pedacito nada más de lo mucho que pueden obtener de info todos los días en el Telegram de la Asociación de Abogados del Fuero. En fin, hay información permanente. Así que les pido por favor que se conecten, que se asocien y que entre todos, unidos, todos juntos podemos. Estoy segura que todo este mal trago va a pasar y vamos a poder florecer, porque como dice la doctora Daniela Ducró, emulando a Pablo Neruda, nos pueden arrancar las flores, pero nunca jamás apagar la primavera. Les dejo un beso grande y después seguimos. Martín Fiorito, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. No mucho más que agregar. La realidad que ya lo que estableció el doctor Altieri y la doctora Trota está más que claro. Bienvenidos a todos y todas a este conversatorio de Ley, Bases y Derecho Laboral. Y bueno, vamos a empezar con el primer expositor, que es la doctora Daniela Drucros Novelli, que nos va a hablar de la aplicación temporal de la ley 27742, un tema que ya es más que interesante y central en este conversatorio. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación, a Nahuel, a Patricia, a Agustina, a Martín, bueno, a toda la gente de ADF y desde ya a todos los colegas que están aquí también conectados, acompañando. El tiempo vuela, así que me meto en el tema sin preámbulos. En relación a los contratos ya extinguidos antes del 9 de julio, con o sin acciones ya iniciadas, ninguna duda podría haber, quedan atrapados en el principio de irretroactividad de la ley, artículo 7, segundo párrafo del Código Civil Comercial de la Nación. No voy a entrar en el análisis de estas sentencias locas
que aplican la ley penal más benigna al derecho del trabajo. No tengo tiempo para perder en algo que solo puedo calificar como un absurdo, un disparate. Sí me interesa ir por más, me interesa referirme a lo que ocurre con los contratos vigentes, nacidos al amparo de la normativa anterior y que hoy continúan su desarrollo, continúan su ejecución luego de la sanción de la ley de bases. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se aplica la nueva norma, la ley de bases, una norma que desmejora las condiciones laborales o subsiste la condición más beneficiosa? El paradigma actual va a decir, se aplica la nueva norma. Un paradigma que pretendo demostrar que cruje, que tiene fisuras serias y propongo cambiar. Para explicar esto, la ley de bases nos hace volver a las bases del derecho del trabajo, a los principios que informan nuestra disciplina, nos hace volver a las fuentes. La subsistencia de la condición más beneficiosa es la tercera regla de aplicación del principio protector, y la misma indica que una norma nueva no podría desmejorar las condiciones adquiridas, integradas al contrato. Sin embargo, buena parte de la doctrina y la jurisprudencia va a decir que esto no es así, remitiendo al principio general de modernidad de la ley, artículo 7, primer párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo que dice es que las leyes a partir de su entrada en vigencia se van a aplicar a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, ley posterior deroga ley anterior y comienza a aplicarse inmediatamente, aún en los contratos en curso de ejecución, aún a las relaciones jurídicas existentes. En relación a los convenios colectivos de trabajo, pese a que el artículo 8º, segundo párrafo de la ley 14250 dice lo contrario, la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, en el plenario Fontanive-Compam, un plenario del año 2011, resuelve esta cuestión en forma restrictiva, es decir, sosteniendo que la condición más beneficiosa de un convenio colectivo anterior no subsistía luego de la entrada en vigencia de un convenio nuevo para los trabajadores ingresados con anterioridad, algo que por supuesto no comparto. Ahora bien, si va a ser esta la interpretación que se le da a las normas, ¿para qué me sirve entonces esto de la regla de la subsistencia a la condición más beneficiosa de la que tanto hablan los manuales y tratados de derecho del trabajo? Si resulta que después no la voy a poder aplicar a nada, ni cuando surge la ley, ni cuando surge de un convenio colectivo, a nada. La verdad es que es bastante confuso cómo trata este tema buena parte de la doctrina. El que hace un análisis un poco más desarrollado es el doctor Guisado, en un artículo que escribió en el año 2007, donde ahí él explica que el único caso donde se va a poder aplicar la subsistencia a la condición más beneficiosa no es cuando surge la ley ni del convenio colectivo, solamente cuando surge del contrato individual de las partes. Es decir, cuando las partes negociaron en una condición más beneficiosa, la escribieron en un contrato, lo firmaron, y entonces luego ni con un nuevo contrato, ni por imperio de la ley o de un convenio colectivo posterior, podría modificarse esas condiciones más beneficiosas del primer contrato, subsistirían. Entiendo que esto no es así, que la condición más beneficiosa no puede quedar acotada únicamente al ámbito del contrato escrito, por varias razones. La primera, porque el contrato de trabajo es consensual, es no formal, no exige la forma escrita, es conmutativo, es decir, las partes saben desde el inicio cuáles son sus derechos y obligaciones recíprocas, artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y las normas que vienen del orden público se integran supletoriamente al contrato en el momento de su celebración, pasan a formar parte del contrato, no son algo ajeno, no son algo externo, lo conforman, lo completan ante el silencio de las partes, artículo 46 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, por más que no se haya escrito, por ejemplo, cuáles son las sanciones por trabajo no registrado, las reparaciones, las indemnizaciones, los días de vacaciones, el importe de las remuneraciones o cualquier otra cosa, eso formó parte del contrato en el momento de su celebración, porque son normas de orden público y a su vez supletorias que provienen de las otras fuentes de regulación del contrato, artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, el doctor Guisado, para seguir insistiendo en esto de que ley posterior deroga ley anterior, entonces de repente mágicamente como que cambia el contrato, y ensaya una explicación que a mi manera de ver es incorrecta, no surge del texto legal, no es derecho positivo, y la interpretación contraria al trabajador. Dice que el contrato se celebra y que queda supeditado a lo que diga la ley vigente. Entonces, si las partes nada aclararon en el contrato, se sujetaron a las normas laborales y sus futuras modificaciones. Entonces, para quienes sostienen esta posición, las normas que provienen de la ley o del convenio colectivo
regulan al contrato, lo orbitan desde afuera, como si fuera una especie de satélites, imagínense, sin llegar a integrarlo, sin llegar a completarlo, lo regulan pero desde el exterior, dicen. Un argumento que si lo pensamos bien, se topa con la naturaleza misma del contrato de trabajo, lo transforma en una especie de contrato aleatorio, en algo que pueda ir cambiando, que pueda ir mutando, modificándose, en algo distinto a un contrato conmutativo. Un argumento que no funciona porque ya no es la ley ni el convenio colectivo la fuente directa, la fuente inmediata de esa obligación, sino el mismo contrato que fue integrado con esas normas. Entonces, ni ley posterior, ni convenio colectivo posterior serían capaces de derogar esas cláusulas más beneficiosas que están integradas al contrato, no lo podrían perforar, no lo podrían alcanzar. Miren, hay una frase de Saint-Exupéry en El Principito que me encanta. Anotala, Pato, a vos que te gustan las frases. Dice, la belleza del desierto está en que en cualquier parte puede esconder un pozo de agua. El autor quiso decir que a veces los lugares más inhóspitos, como el desierto, o como el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿por qué no?, también esconden belleza, solo hay que saber buscarla. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros, porque la respuesta a todo esto está en el mismo Código Civil y Comercial de la Nación. Primero, cuando un contenido del contrato no fue previsto por las partes, ese silencio, ese vacío llenado por la ley supletoria, artículo 962. Segundo, este procedimiento se denomina integración contractual, artículo 964. El contrato se integra primero con las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, y luego con las normas supletorias. Tercero, los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante, artículo 965. ¿Alguien me podría explicar el sentido de esta norma acá, si no la voy a poder aplicar a los contratos en curso, como en este caso? Entonces, esta explicación que nos da el doctor Guisado, relativa a que las normas que provengan de la ley o del convenio colectivo podrían regular el contrato desde afuera, sin llegar a integrarlo, la verdad es que no tiene anclaje normativo alguno en el derecho positivo, ni en el derecho del trabajo, ni en el derecho civil. Y hay una razón más, porque los que sostienen la aplicación de la ley posterior, una ley que desmejora las condiciones laborales a los contratos de trabajo existentes en curso de ejecución, basándose en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, evidentemente no han leído bien el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene 3 párrafos, y en su tercer párrafo hace una aclaración específicamente para este caso, excluyendo a la ley supletoria. Dice, las nuevas leyes supletorias relativas a los contratos no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Entonces, por imperio del mismo artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley supletoria posterior no deroga ley supletoria anterior, no afecta a los contratos en curso de ejecución, y todas las normas laborales tienen esta doble función, actúan como normas de orden público y a su vez supletorias, ingresan supletoriamente al contrato, lo integran ante el silencio de las partes. En realidad lo que se hace respetar cuando se mantiene la ley supletoria anterior no es la ley supletoria no le importa a nadie, está derogada. Lo que se preserva es el contrato que fue generado en el marco de la ley supletoria anterior, y si las partes nada aclararon, nada dijeron, es porque sabían, lo sabían, o al menos deberían haber sabido lo que decía la ley supletoria anterior, ya que el derecho se presume por todos conocido. Nadie, pero nadie podría alegar su ignorancia. Consecuencia, lo dijeron en el contrato, no lo dijeron expresamente, lo dijeron tácitamente. Todo esto que estoy diciendo no es ninguna invención mía, no pretendo ser para nada original tampoco. Marisa Herrera lo explica claramente en su Código Civil y Comercial de la Nación, comentado al analizar el artículo 7, con apoyo en toda la doctrina civil. Lo que está en juego acá es la libertad de contratar del artículo 14 y el derecho de propiedad del 17 de la Constitución Nacional. Y si se van a respetar todos los contratos, menos el contrato de trabajo, agreguen también a esta lista al artículo 16. Entonces, que no nos vengan a decir que ahora esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos va a venir a modificar lo que las partes libremente acordaron en forma tácita en sus contratos de trabajo, que fueron integrados con todas las leyes supletorias vigentes al momento de su celebración. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.
Bueno, un aplauso. Martín, estás muteado, me No se lo parece. Porque escucha. A Martín no no está se te escucha. muteado, no se lo No, no, escucha. no estás muteado, pero no se te escucha. A ver. A ver, habla. Yo voy desmuteando a Sergio Arce, que viene después. Ahí, Sergio, te mandé el unmute. Desmuteate, Sergio. Hola. Ahí está. Martín, ¿estás? No, no se te escucha. Bueno, no importa. Fíjate si lo podés hacer. Yo mientras presento a Sergio, director del Instituto de Derecho del Trabajo de Morón y director de la Comisión de Derecho Individual de Trabajo de Abogado del Fuero. Sergio, tu tema adelante. Bueno, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la organización y bueno, por permitirme estos minutos con el tema. Creo que es uno de los temas más álgidos de la tarde, que es la eliminación de las indemnizaciones para ausencia y deficiencia registral de la 2403 y la 25323. Que este creo que fue el puntapié de toda la reforma. Recuerdo, hace unos días estuve en Córdoba con Diego, con Itatí, y recordaba que en 2018 había estado también en Córdoba hablando de la posible traspaso de las mal denominadas multas del trabajador al ANSES, con este proyecto que estaba en el 2018. Y los presupuestos o los fundamentos que se esgrimían eran los mismos que se esgrimen hoy para concretar esta reforma, ¿no? Supuesta alta litigiosidad, imposibilidad de competencia que genera estas indemnizaciones, altos costos, imposibilidad de movilidad social que tiene la ley de contrato de trabajo y la ley 2403, 25323, todo el sistema indemnizatorio laboral. La falta de ayornamiento que tiene la normativa a la forma de trabajo actual, por eso se denomina supuestamente modernización laboral. Y acá estamos en la dicotomía de derechos conquistados con hipotéticos resultados futuros, que todos sabemos cuáles son los resultados. Ya pruebas de flexibilizaciones hemos tenido, por ejemplo, la ley 24013 con los contratos promovidos, la ley 24465 con el contrato a tiempo parcial, el fomento del empleo, la 24467 ley pymes que permitía la disponibilidad colectiva respecto del SAC, respecto de las vacaciones, incluso la misma ley de riesgo de trabajo. Es decir, eso no impidió o creo que colaboró para el aumento de la desocupación que se dio en los 90, a fin del 97, y no impidió, como decía, el colapso que se da 2001 y 2002 con casi un 20 y pico % de desocupación, con empleos precarios, y pensar que esta nueva legislación, que esta eliminación de las indemnizaciones vienen a generar empleos de calidad, creo que es algo ingenuo y sabemos a dónde vamos. Por contrario, el momento donde se creó más empleo y empleo de calidad fue el momento donde se encontró vigente la indemnización, la duplicación indemnizatoria de la 25561, con sus continuaciones del 2002 al 2007 con la degradación. Pero bueno, del monto me refiero. Lo cierto es que estamos ante la eliminación de las indemnizaciones de la ley 24013. Como bien decía Daniela, y coincido, lo que tenemos que plantear en las demandas es la inaplicabilidad en los contratos que venían de manera anterior. Y decía, cuando hablamos en el 2018, cuando yo hablé en el 2018 de este tema, y hay un artículo, hablábamos de discriminación por la ausencia registral. Por supuesto que tampoco es una idea mía, sino que esto ya se venía hablando. Ya hay un artículo del 2012 de Orsini que hablaba de la discriminación por condición social, de aquella persona que trabaja y que se incorpora a la sociedad, que es la forma que tiene para incorporarse a la sociedad. Incluso hay fallos que hacen referencia a la clandestinización como discriminación, por ejemplo, Caponfilas. Y no solo como condición social, sino que
el empleador, al no registrar al trabajador, le pone una valla de acceso a los derechos. Y hablamos ahí de la cláusula genérica del artículo 1 de la ley 23.592, de quien impida, obstruya, restrinja arbitrariamente el uso y el goce de los derechos constitucionales y garantías. Entonces ahí yo creo que entramos dentro de la cláusula genérica de discriminación. Y la posibilidad de la reparación de la ausencia registral por el artículo 1 de la ley 23.592. A todo evento tenemos cuáles son los daños, y todos sabemos cuáles son los daños de la ausencia registral, ¿sí? Falta de, primero, esta limitación, ¿no? Esta limitación de ingreso a todos los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por las leyes al ser trabajador. Fíjense en que no solo se eliminan las indemnizaciones, sino que se genera un intento de deslaboralización que también cierra la puerta al acceso a los derechos, a la protección general de los derechos, que es la dependencia. Cuando hablamos de la modificación del artículo 2, cuando hablamos de la modificación del artículo 23 y cuando hablamos de la posibilidad de denominar a colaboradores a quien es un real trabajador. Entonces tenemos la eliminación de las indemnizaciones y la posibilidad de cerrar o herramientas para el que juzgue diga esto no es una relación de dependencia. Yo creo que son herramientas, ¿sí? Que bueno, veremos cómo se usan esas herramientas. Y decía, ¿qué daños? Primero, la de no poder acceder a los derechos que se le asigna a todo trabajador. No tenés obra social, no tenés la prevención de los riesgos, es decir, siempre vas a tener que primero acreditar la prestación de tareas en relación de dependencia para acreditar la prestación de tareas para que se presuma la relación de dependencia y así entrar con todo este abanico de derechos que tiene el trabajador. No tenés recibo de sueldo, no podés acceder a bancarización o no puedes estar bancarizado si no tenés crédito porque no tenés un trabajo registrado. Es posible que no puedas acreditar tus tareas para un nuevo empleo o para un próximo empleo. Es decir, son todas daños que son genéricos, pero habrá que ver en cada caso concreto cuál es el daño o cuál es la afectación para ese caso concreto. Decíamos, inaplicabilidad y eventualmente inconstitucionalidad de la normativa que elimina la indemnización tarifada de los artículos 8, 9, 10, 15 de la 24013 y artículo 1 de la ley 25323. Entonces ahí la pregunta sería, bueno, si se declara la inconstitucionalidad de la nueva ley respecto de estos rubros, revive la ley anterior, revive la ley 24013. No hablamos ya en contratos de ejecución como comentó Daniela, que ahí hablaríamos de inaplicabilidad. No sé si la revive, pero al eliminar una indemnización y yo decir que esa ley es inconstitucional, que deroga las indemnizaciones, claro, sí. Necesitaríamos que vaya redondeando, ya estaríamos en tiempo. Bueno, hago un redondeo. Ahí estaríamos con una indemnización que debiera percibirse respecto a los daños, que en cuanto al quantum de la indemnización, entiendo que no podría ser menor a la que establece hoy, o la que establecían la ley 24013 en cada supuesto específico de indemnización. Y decía, hablamos de discriminación antes, y hoy hablamos de discriminación, pero también podemos hablar de una nueva forma de ver esta cuestión de la ausencia registral, que es de lo que hablé en el último congreso que fui en Córdoba, que es de ver a la clandestinización laboral, al trabajo clandestino, como una causa de hipervulnerabilidad. Y ahí, vinculado con el inciso 3 del artículo 7 del Código Civil y Comercial, analizando todo esto, veo que hay una resolución, la 139 del 2020, que habla o que introduce al derecho, ya por supuesto para los consumidores, el concepto de hipervulnerabilidad. Consumidor vulnerable y alguna otra circunstancia personal o personal o externa que genere al trabajador una hipervulnerabilidad, que genere una potenciación de esta vulnerabilidad. Y esto llevado al ámbito del derecho del trabajo, una persona trabajadora registrada por esto de la hiposuficiencia, del 17 bis que
está en la ley de contrato de trabajo y que estaba en la original ley de contrato de trabajo, después, por supuesto, recortado por la dictadura militar y, por supuesto, vuelto a ingresar a la ley de contrato de trabajo, que dice, bueno, la ley viene a generar desigualdades porque entiende que ya en los hechos hay una relación de hiposuficiencia y hay desigualdades en los hechos entre el empleador y el trabajador. Ya de por sí el trabajador es un vulnerable negociable, una persona que puede generarse puede generarle daños físicos, morales o materiales. Y el empleador que decide no registrar la relación laboral, el empleador que arbitrariamente dice, bueno, yo no te registro, le dispensa o agrava esta hiposuficiencia, aumenta la hiposuficiencia, hace que el vulnerable sea hipervulnerable y que lo aleje incluso de la justicia y de los derechos que le corresponden en virtud de la ley de contrato de trabajo, en virtud de la Constitución Nacional y en virtud de todos los derechos y garantías que se le asigna a los trabajadores. Entonces, para redondear, esto sería un poco más largo, pero discriminación, trabajador clandestino, trabajador hipervulnerable, que requiere una tutela efectiva distinta, y por ahí yo creo que debemos entrar para atacar esta derogación de las indemnizaciones tarifadas, pero que no es derogación de la sanción que debe tener el incumplimiento, como es en la ausencia registral o deficiencia registral. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Arce. Muy, muy interesante. Seguiríamos con el próximo expositor, el doctor Nahuel Altieri. Nos va a hablar de la deslaborización, artículo 2 y 23 de la LCT. Bueno, pongo el cronómetro. 339 participantes en este momento. Me toca a mí hablar precisamente artículos 2 y artículo 23. Una breve reflexión previa. La ley de reforma laboral se llama de modernización laboral, pero no toca cuestiones de teletrabajo, de protección del trabajo de plataformas, de robótica y cobótica, como dice el doctor Hayton. Bien, la colaboración hombre-máquina. No toma temas de inteligencia artificial en el trabajo y sus límites. No toma estas cuestiones que parecen lejanas. Les advierto y les aviso que ya están sucediendo. Por ejemplo, la empresa Amazon, para contratar, utilizaba algoritmos que seleccionaban, y acá también les aviso que sucede, que seleccionaban los distintos candidatos, pero se comprobó y se dieron cuenta que discriminaba en la selección a cierto tipo de mujeres, es decir, a las más pobres y a las más propensas a embarazarse. O sea que el algoritmo ya discriminaba en un claro caso de responsabilidad precontractual. Y nada de eso se vio en la reforma laboral. Porque la modernización no fue una modernización, sino que fue una mera quita de derechos, como anticiparon Ducros y Arce. Ámbito de aplicación. La vigencia de esta ley queda condicionada a que la aplicación de sus disposiciones, importante, primer párrafo, resulte compatible con la naturaleza y modalidad de la actividad que se trate y con el específico régimen jurídico que se halle sujeta. Y el inciso D, que es el polémico, no aplica entonces a las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí lo que hacen es querer regresar al Código Civil, bien, por eso se habla de regresividad por contraposición a progresividad, que es el principio que rige nuestra materia, por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales San José de Costa Rica, bien, que no es optativo, es obligatorio para los Estados partes legislar progresivamente. Entonces quisieron regresar y retrotraer el avance realizado en derecho al trabajo de los últimos 100 años, tanto en evolución normativa como doctrinal y jurisprudencial. Ya en el 2015 quisieron sustraer, y me acuerdo de la discusión de nuestra maestra Estela Milagro Ferreiros, a los viajantes de comercio de la protección laboral a través del contrato de agencia. Ahí seguramente la doctora Ducros se va a acordar de esto porque discutíamos y fue una discusión muy grande entre Lorenzetti y Ferreiros. Bien, ahora ¿qué hicieron? El artículo 21, ¿bien? ¿Qué dice? Que todavía no lo derogaron, esto se olvidaron, para nosotros se olvidaron. ¿Qué dice? Que el principio de primacía de la realidad sigue vigente, entonces lo que diga el artículo 2 va a chocar primero con el 21, porque dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. Y después continúa, ¿bien? Esto, como dijo también Ducros, lo tenemos que integrar con el oasis o el pozo de agua, los pozos de agua que encontramos en el artículo 1 y 2.
El 1 que dice, fuente y aplicación. Los casos de este código, que este código rige, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. La LCT, conforme con la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos, 2 de los que acabo de nombrar. Bien, en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta otra cosa, que es la finalidad de la norma. La norma es protectoria. Bien, los usos, prácticas y costumbres vinculantes cuando la ley de los interesados, etcétera, etcétera. El artículo 2 que dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas y las disposiciones que surgen de vuelta de los tratados humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Entonces vamos a tener que tener coherencia entre esos contratos inventados y simulados con todo esto que está acá. Y ahí nos vamos de vuelta a los otros pozos de agua del Código Civil que ha mencionado Ducros, pues yo los voy a encarar de un lugar similar, que son el 962, 963 y 964. Y encontramos entre los tres un patrón común. Leo el 962. Carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. Ducros dice que cuando se celebra el contrato se integra en ese momento. ¿Bien? Y a menos que de su modo de expresión o de su contenido o de su contexto resulte de su carácter indisponible. 962. 963, prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este código, es decir, las que pretenden traer por la ventana con el inciso D, y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. A. Normas indisponibles de la ley especial. 21 es indisponible. Y después la de este código, después las normas del contrato, y después las normas supletorias, y después las normas de este código. Y por último, 964 es la integración del contrato. ¿Cómo se integra el contrato? Se integra con, inciso A, las normas indisponibles que atento con esto, que se aplican en sustitución de que de las cláusulas incompatibles con ella. Entonces, todo lo incompatible del inciso D no va a ser aplicado. Porque, reitero, ¿cuáles son las normas indisponibles? Le preguntaría a mis alumnos en la UBA. Las normas indisponibles son todas las normas de la ley de contrato de trabajo y demás, y concordantes, que hacen el orden público laboral. O sea, incluyendo sin limitarse las del contrato de trabajo. Por eso este intento de recivilizar, es decir, de llevar de vuelta las relaciones laborales al derecho civil, va a chocar de frente con las mismas normas contenidas en el Código Civil. Y ahora, en los minutos que me quedan, vamos a hablar del 23, que no deroga el principio de primacía de la realidad, pero sí la presunción, que dice en su segundo párrafo, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando en relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación, el famoso monotributo, ¿no? O el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Y aquí vamos a tener que estar muy atentos porque la reglamentación seguramente va a ser peor que la ley, porque depende exclusivamente del Poder Ejecutivo y no del Congreso. Entonces, acá decimos, reitero, que no se derogó por ahora el principio de primacía de la realidad, sino esta presunción. Y aquí vamos a tener que tener mucho cuidado con los médicos, los anestesistas, como el fallo Cairone, contadores y abogados que trabajan en estructuras medianas o grandes, en relaciones de dependencia encubiertas, a veces muy vidriosa, pero también más importante para el segmento más bajo de la pirámide, porque los que nombré en general son profesionales y tienen otro tipo de conocimiento, porque tuvieron la osadía de incluir, o la audacia de incluir oficios, es decir, un electricista, un carpintero, un pintor o un plomero, personas que realizan tareas de mantenimiento de edificios e industrias, podrán considerados en principio independientes y no empleados en relación de dependencia. Y ahora, en esta nueva versión de este conversatorio, pues el anterior fue para microjuris, se me vino a la mente algo que todos los que ven la última temporada del Encargado lo van a ver, que esto es Soluciones Integrales Basurto. El tipo hace renunciar a los encargados para tomarlos como monotributistas. Encaja perfecto en esta cuestión. Y les digo algo más. Es un fraude más viejo que la humedad, se ríe Julio Núñez porque lo conoce. Cuidado, porque además acá al mensajero o a los choferes también los pueden considerar un oficio. Entonces, a contramano de la jurisprudencia mundial, les hablo de Europa, Londres, Francia, etcétera, los repartidores de comida de Rappi o Pedido Ya no van a poder invocar relación de dependencia y tampoco los conductores de Uber o Cabify. Entonces, como reflexión, díganme qué tiene de moderno esto. La embestida hoy es clara. Tenemos un 55% de pobres. Vamos a ver qué nos depara el futuro cuando estas reformas empiecen a aplicarse. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Altieri. Más que claro. Ahora pasaríamos con el doctor Diego Guirado, que bueno, que va a hablar un tema bastante interesante, independientes con colaboradores. ¿Está desmuteado? Ahí le mandé para que active, por las dudas. Debería ya poder hablar. Ahí está, gracias Martín, gracias Nahuel por la invitación. Y bueno, nada, felicitaciones por este encuentro y por bueno, tener esta iniciativa de transmitir un poco de conocimientos. Como decía la doctora Trota, ¿no? A quien les toca no solamente asesorar a trabajadores, sino también a empresas, ¿no? Pequeñas, medianas, negocios, comercios. Lo primero que tienen que decir es que no recurran a este tipo de contratación, trabajadores independientes. No recurran porque va a ser un error, va a traer conflictos a futuro. Imagínense, no sé, un taller de chapa pintura que tenga 2 trabajadores inscriptos, un monotributista y un colaborador, ¿no? O sea, por el principio de primacía de la realidad, algo no cierra, ¿no? O tenés un establecimiento con trabajadores o con monotributistas o con trabajadores independientes. O sea, el carácter asociativo es válido. Es sobreabundante esta normativa, pero la ley bases, específicamente la parte laboral, se caracteriza por ser sobreabundante en la regulación, ¿no? Ya en el artículo 2, pero también en esta regulación que hace sobre los trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque ya la libertad de contratar existe en la Constitución Nacional, entonces no hace falta que una ley del tamaño y de las características de esta ley bases venga a reafirmar eso, ¿no? Pero bueno, en la confusión, ¿no? En la confusión jurídica, esto lo único que hace es dar letra para determinados sectores de la aplicación del derecho, magistrados, abogados de empresas, tengan un fundamento de dónde agarrarse para tener este tipo de contrataciones. La diferencia que hace la ley 27742 con el DNU 70/23 es que reduce de 5 a 3 colaboradores, ¿no? Imagínense, 5 colaboradores, estamos hablando que casi el 72% de las empresas que tienen, de los emprendimientos económicos que tienen registrados trabajadores, tienen esa cantidad de trabajadores. De un trabajador, registrado un trabajador tiene 34,5%, y de 2 a 5 hay un 35%, 36% de empresas. Entonces, imagínense el espectro que tiene esta reforma. ¿A qué apunta? ¿No? A dejar casi al 70%, bueno, en el decreto llegaba hasta 5, pero por lo menos un 30, un 35% de trabajadores fuera. Esa es la finalidad, eso es donde se deja ver las intenciones verdaderas de esta ley. Sumado a lo que decían del artículo 23, o sea, a los profesionales, a los oficios, sumado a que protesta, tenemos una causa de despido, el 242. Y después lo último, el 245. ¿Para quién? Para todos los que no se encuadren en las características, ¿no? normales de una relación, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de discriminar y pagando una tarifa. Eso sí, sin reincorporar. Entonces, es clara la ley cómo va sectorizando a qué trabajadores quiere y a cuál no quiere regular. La única salvedad que hace la reforma del DNU a la ley es que baja, ya te digo, de 5 trabajadores a 3, y después le pone un párrafo, ¿no? Atentos, dice que no vayan a usar esta figura en fraude a la ley, ¿no? Porque no vayan a desmembrar empresas, sociedades de hecho o sociedades registradas, emprendimientos registrados para utilizar esta ley. Pero, ¿cuál sería? O sea, ya el legislador prevé que esto que es un instrumento que va a facilitar el fraude. Pero, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Si por un lado dejamos de lado toda la normativa que aplicaba indemnizaciones agravadas a las personas que no cumplían con la registración. O sea, es solamente voluntarioso por parte del legislador, o bien para quedar bien, ¿no? O bien para quedar bien. Esto fue reglamentado hace unas semanas por el decreto 661 de 2024, ¿no? A los fines de que quienes quieran vincularse a este tipo de emprendimientos a través del régimen de simplificación registral, monotributo básicamente, de pequeños contribuyentes, ¿no? Con un aporte a la obra social, con un aporte al sistema previsional. Pero este grupo de trabajadores, nada se dice de cuánto van a ganar, ¿no? Porque es raro, ¿no? Una persona que organiza el trabajo de otras 3 personas más, como máximo, que tiene obligaciones, por supuesto, el trabajador independiente y esos colaboradores. Las mismas obligaciones que tiene quien organiza el trabajo, y la ley de contrato de trabajo lo considera un empresario, ¿no? Esa misma organización
esas mismas obligaciones, el básico está acá, salvo pagar la remuneración, que no es menor, porque esos trabajadores, ¿cuántas horas van a trabajar? Esos trabajadores, ¿bajo qué convenio colectivo van a trabajar? ¿Cuánto se le va a pagar? ¿Cuántas horas van a trabajar? Todo eso está afuera, por eso, como decía Nahuel, de modernización no tiene nada. Estamos volviendo a la época de que se podía trabajar 10, 12 horas. Tampoco dice nada de quiénes pueden ser esos trabajadores, ¿no? Podrían ser menores de edad, menores de entre 14 y 16, ¿no? O personas que no tengan la capacidad suficiente, la habilitación suficiente. Es tan amplio, pero con una amplitud, a propósito, ¿para qué? Reitero, y lo veíamos recién con el tema de la aplicación temporal. Jurídicamente, esta ley viene a traer por lo menos un fundamento para jurídico, legal, eso es lo grave, está en la ley, no está más en el decreto. Eso es lo grave que tiene esta ley. Hay que declarar la inconstitucionalidad, pero primero yo puedo fundamentar, y así es como están saliendo sentencias, como decía la doctora Ducros Novelli, o sea, sentencias que no tienen fundamento jurídico, ¿no? Pero bueno, yo tengo la ley, digo, aplico tal artículo, en este caso voy a aplicar la trabajadores independientes, y veremos. ¿Veremos para qué? Veremos para ver qué me dice un juez, veremos después para negociar, ¿no? En una conciliación. Bueno, ya ahora la ley está de mi lado. Yo tengo la tarea de ir en contra de lo que dice la ley, declararla inconstitucional, aplicarle los principios del derecho laboral, los principios de los tratados internacionales, los convenios de la OIT, para destruir la constitucionalidad y la convencionalidad de la ley. Para después de ahí empezar a negociar a ver qué rubros corresponden, en cuál encuadramos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, más que claro y bastante interesante el tema que le tocó tratar. Bueno, ahora seguimos con la doctora Patricia Trota, que nos va a hablar de la reparación del despido arbitrario. Ahí le vamos a pedir que active el audio. Ahí Se estoy. activó. Perfecto. Estoy bien. Bueno, acá lo que dijo Diego me lo dejó servida en bandeja. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, difícil con tanto baile. Bueno, la 27742 hizo muchos cambios en nuestro ordenamiento jurídico, como ya vimos, y le dedicó el título quinto a la normativa laboral. Entre todas estas modificaciones, creo que la más importante para mi tema es que se encuentra la pretensión de habilitar la negociación colectiva para la creación del fondo de cese, en reemplazo de las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario. Sobre este tema hay dos ideas claves que no pueden dejar de mencionarse. Primero, la Constitución dice que el legislador tiene que proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario mediante leyes. Es la ley la que tiene que establecer la reparación por despido. Entonces, no puede el legislador correrse, desentenderse y decir, bueno, ahora que vean cómo los convenios colectivos hacen para proteger al trabajador contra el despido arbitrario. Para analizar la constitucionalidad del fondo de cese como se pretende hacer, es necesario tener en cuenta que la protección contra el despido, vuelvo, esta garantía constitucional, tiene una doble función. Un poco habló Nahuel de este tema. Por un lado, reparar al trabajador. Me imagino que, de acuerdo a cómo se implemente el fondo, no pareciera ser que el fondo lo repare esto. Veremos. Pero lo que no está seguro es la otra función que tiene la garantía constitucional de protección contra el despido, que es la de disuadir al empleador de la comisión de este acto que la ley reputa como ilícito, este despido. ¿Y por qué no está? Y no está porque no va a tener que realizar ninguna erogación que salga de su patrimonio para reparar el daño que causa. Simplemente por eso. Como sabemos, la Cámara declaró inconstitucional el DNU en la feria, en enero, en el caso CGT contra Poder Ejecutivo. Sin embargo, más allá de no encontrarse hoy vigente, es importante decir que la Sala, cuando resuelve el amparo, decide no ingresar en los aspectos sustanciales del DNU y dicta la inconstitucionalidad solamente por la forma, por la pretensión de que semejante reforma sea realizada por un DNU arrogándose
el Poder Ejecutivo facultades legislativas que le están expresamente vedadas, sin necesidad, sin urgencia y en violación al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Pero ¿qué pasa ahora que muchos de esos contenidos fueron incorporados a esta ley base? Por ejemplo, lo que me convoca, que es el fondo de cese. En mi opinión, la reforma sería, la ley sería tan inconstitucional como el DNU. Hay muchas razones para sostener la inconstitucionalidad, pero hay dos motivos centrales. Primero, tanto los contenidos del DNU 7023 como de la ley 27742 violan todos los principios del derecho del trabajo, siendo principalmente regresivos todos estos cambios. No progresan en términos normativos, por el contrario, regresa en los estándares de protección ya alcanzados con anterioridad. De todo el DNU 7023 y de toda la ley base no hay una sola norma en beneficio de los trabajadores. Esto afecta al principio de progresividad, que implica que el Estado siempre debe tender a la mejora en materia de derechos sociales, con un límite, hasta el máximo de los recursos disponibles. Esto lo dice, como decía también Nahuel, los artículos 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero este límite no opera solamente para el principio de progresividad, sino también para su contracara, el de no regresividad, que implica que jamás puede irse para atrás, retrocederse en los estándares de protección alcanzados. En consecuencia, toda esta normativa, tanto el DNU como la ley bases, viola el principio de progresividad y su contracara, la no regresividad, que además de estar contenidos, como dije, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y la Convención Americana, surge del propio texto de la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19, que dice que hay que dictar normas tendientes al desarrollo económico, aclarando que debe llevarse a cabo con justicia social. El principio de progresividad se manifiesta también en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando afirma que el trabajo en sus diferentes formas gozará de la protección de las leyes, dirigiendo los derechos laborales hacia el futuro. Y esta es la voluntad expresa del legislador constituyente. El mismo artículo que menciono, que dice, las que asegurarán toda una serie de derechos al trabajador. De ahí se deriva el principio central de nuestra materia, que es el principio protectorio. Tanto el DNU como la ley base, lejos de proteger a los trabajadores como manda la Constitución, por el contrario, desprotegen, con un agravante, que sería, a mi modo de ver, el segundo motivo de inconstitucionalidad. Hay algunas disposiciones que habilitan la disponibilidad colectiva, como sucede, por ejemplo, con la creación de un fondo de cese laboral. Este mecanismo de conceder a la disponibilidad colectiva la posibilidad de perforar los mínimos inderogables e indisponibles del orden público laboral, ya lo vimos también en la flexibilización de los 90, que ahora pareciera ser que vuelve con todo. Sabemos, por supuesto, que el sindicato debe tender a la obtención de mejores derechos para los trabajadores. Cuando la ley establece un determinado estándar de protección, la actividad sindical consiste en aumentar ese estándar, nunca disminuirlo. Artículo 7 de la 14250 y el 7 y el 8 de la LST. Entonces, cualquier ley, cualquiera, que pretendiera someter a la disponibilidad colectiva la posibilidad de bajar o disminuir los estándares de protección contra el despido arbitrario, ya sería per se inconstitucional. Siempre que el artículo 14 bis establece que las leyes asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario.
En consecuencia, no puede, como dije, el legislador decir, bueno, el despido arbitrario que pasa a ser una materia tutelada por los convenios colectivos. De ninguna manera. Es la ley la que tiene que asegurar esos derechos. Fijar los pisos del orden público laboral, no los convenios colectivos, que en todo caso solo pueden, como dije antes, mejorar los derechos previamente ya reasegurados por la ley. Esta pretensión de meter este fondo de cese laboral, como también lo dijo uno de los participantes, creo, no es novedosa, se vio en años anteriores, fueron mandados muchos proyectos al Congreso de la Nación con este mismo objetivo, tratando de reemplazar el sistema de la indemnización frente al despido arbitrario por el pago de un fondo de cese que ellos llaman seguro, muy parecido al que rige en la industria de la construcción. Son 5 razones que dicen inspirar la creación de este fondo. Por supuesto que 5 falsedades, todo mentira. El fondo garantiza la protección contra el despido arbitrario. Falso. El fondo va a hacer que haya menos juicios. Falso. Que si se eliminan las indemnizaciones habrá menos informalidad. Dios. Falso. Que beneficiará a todos los empleadores, sobre todo a las pymes. Falso. Que traerá la creación de nuevos puestos de trabajo. También falso. Es falso que estos sistemas sean constitucionales, como dije, porque la percepción del fondo no garantiza la reparación integral. La creación del fondo exige respetar la estabilidad laboral, como lo indica el principio de indeterminación del plazo del contrato de trabajo, es decir, artículos 90 y 91 de la LST. Empiezo a trabajar y me voy cuando me jubilo. Artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este principio de continuidad conspira con esta posibilidad de ver que el fondo de cese tenga naturaleza indemnizatoria, pienso yo. El régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo concibe el derecho al trabajo, como dije antes, como el derecho a permanecer hasta la jubilación. El principio de continuidad también lo encontramos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El contrato de trabajo no debe romperse, no tiene que romperse, salvo que concurran circunstancias muy excepcionales y graves que impidan la continuación del vínculo. Porque al margen de casos especiales como los delegados o los trabajadores públicos, el régimen constitucional establece protección contra el despido arbitrario, lo que conocemos como la estabilidad relativa impropia. El despido es un acto ilícito, pero válido. La percepción de este fondo no protege contra el despido arbitrario. El sistema que propone es inconstitucional por violar la orden del legislador constitucional en el 14 bis, de dictar leyes que protejan, de dictar leyes que aseguren a los trabajadores protección contra este despido arbitrario, desde su doble faz, porque proteger no es solamente indemnizar, sino, y principalmente, arbitrar todos los medios para que el daño sea evitado. En criollo, para que el empleador no despida. Por eso, la garantía constitucional tiene una doble función, como reparación por el daño causado y como disuasión de la conducta disvaliosa del empleador rechazada por todo nuestro ordenamiento jurídico. En el fondo de cese, como dije, no hay reparación por el daño, porque ni siquiera se analizaría la causa del despido, lo que bloquea toda posibilidad de ver en el fondo una naturaleza indemnizatoria. La indemnización, tarifada o no, es por definición el resarcimiento de un daño. Da igual, en el caso del fondo,
si la relación termina por despido, con causa, sin causa, por abandono, renuncia, la consecuencia será siempre la misma. El trabajador percibe el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera se concibe al despido arbitrario como ilícito, ya que, reitero, no analiza la causa del despido. El hecho de que el artículo 245 o el 14 bis no digan que está prohibido despedir, no le quita el despido el carácter ilícito. Ninguna norma dice que está prohibido matar y nadie duda de que se trata de un acto ilícito. Perdón, Si doctora, alguna duda queda, cuando pueda, si podemos ir redondeando, porque ya estamos bastante pasados del tiempo. dale, dale, dale. Bueno, para despejar esta duda, entonces, como dije, bastaría con acudir a la antijuricidad del 1717 del Código Civil y Comercial. Cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Voy a cortar acá con una frase, porque no quiero pasarme del tiempo, que me vino a la mente porque pensé cuando estábamos escuchándolos a ustedes, cuando leí todos los artículos nuevos, los fallos nuevos, qué tiempos difíciles estos, como dice Bertolt Brecht, qué tiempos difíciles serán los que vivimos, que es necesario defender lo obvio, ¿no? Qué difícil que es para los laboralistas tener que hablar de cosas tan básicas, tener que hablar de lo obvio. Esto quería decir. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Trota, como siempre, muy claro y muy buenos los conceptos. Bueno, seguimos, quizás viene un poco de la mano, va a hablar ahora el doctor Guillermo Usanga Domínguez, que también va a tratar el tema de fondo de cese. Le vamos a permitir y dar el audio, ahí Bien, debería estar. ahí lo ponemos en Spotlight a Guillermo Unzaga. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, Nahuel? Sí, sí, Bueno, perfecto. Ahí estás en eh, Spotlight para todos. Adelante, Guille. bueno, muchas gracias al doctor Nahuel Altieri por la invitación, a la doctora Patricia Trota, a la doctora Elías. Les cuento que yo les hablo desde La Plata. Estoy en este momento desde La Plata, así que un saludo a todos. Voy a complementar el tema del fondo de cese. Lo voy a tratar de analizar desde otra perspectiva, porque la doctora Trota la verdad que ya lo abordó con suficiencia. Así que voy a tratar de analizarlo desde otro sendero para que ustedes también tengan o tal vez otra opinión. El fondo de cese está regulado en un solo artículo en la ley bases 27742, que es en el artículo 96. Pero previo al tratamiento del fondo de cese, es importante que recordemos que el constituyente le da al legislador una directiva en el artículo 14 bis. Es una directiva. Proteger contra el despido arbitrario. La tradición jurídica de nuestro país, la tradición laboral de nuestro país, ha entendido que esa protección se cubre por medio de una indemnización ex post. Es decir, ocurrido el evento, que es el despido sin justa causa, el empleador afronta el pago de una indemnización tarifada prevista en el artículo 245 actualmente de la LCT. La ley de bases 27742, en el artículo que les señalé, establece que los convenios colectivos de trabajo van a poder sustituir este sistema, esta indemnización tarifada por despido arbitrario, por medio de un fondo de cese. Es decir, que es la negociación colectiva, la disponibilidad colectiva, como dijo la doctora, la que va a sustituir el sistema tradicional de nuestro país. Esto es lo que conocemos hasta hoy. No conocemos más que esto. Esta es una norma que es importante recordarla, que no fue impulsada por el gobierno, sino por los legisladores radicales. Sentado ello, al día de hoy, desconocemos a cuánto ascendería la alícuota que va a tener que pagar el empleador que adhiera a este sistema, porque la negociación colectiva lo fomentaría
permitiría sustituir la indemnización, pero va a ser el empleador en forma individual quien adhiera o no al sistema. Desconocemos a cuánto ascendería la alícuota. Y nos preguntamos, ¿qué será como en el régimen de la construcción, al cual la doctora Trota también se refirió, que es un 12% respecto del salario bruto del trabajador? ¿Qué será la tarifa, tomando por analogía la tarifa del artículo 245, un 8,33%, en ambos casos sobre la remuneración bruta? Creemos que es muy elevado, ¿no? Porque de lo contrario el empleador no aceptaría este sistema, este seguro. Tampoco conocemos si dentro de esa alícuota que va a tener que pagar el empleador se contempla el instituto del preaviso, como en el régimen de la construcción. Creemos que no, porque es otro sistema. Una cosa es un empleado de comercio y otra cosa es un régimen de la construcción. Pero tampoco conocemos quién va a prestar el servicio. ¿Qué va a ser, un banco privado, como en Brasil, donde desde la década del 60 está este sistema? Fondo de garantía por el tiempo de servicio. La Caixa, como es en Brasil. ¿Qué será, un organismo especializado dentro del poder administrador, el ANSES? ¿Qué será, un organismo ad hoc creado por el convenio colectivo? ¿Qué será, cualquier empresa que preste el servicio, que brinde el servicio de seguros? No lo sabemos. Por tal motivo, yo creo, y es una opinión, obviamente, como toda opinión es subjetiva, que cualquier opinión que formulemos en este momento es parcial e incompleta. A nosotros como abogados nos encanta hablar de inconstitucionalidades en abstracto, pero ya sabemos que la Corte nos dice que en abstracto las inconstitucionalidades no progresan. Entonces, tenemos que esperar a la reglamentación. Sin embargo, voy a tomar lo que dijo la doctora Trota, y hay muchos cuestionamientos que le podemos formular en abstracto al sistema de fondo de cese. En mi opinión, el más severo que le encuentro es que el legislador de la ley bases presuma que el empleador va a despedir sin justa causa, porque de lo contrario no se entiende el sistema. El legislador presume que el empleador en algún momento va a despedir en forma arbitraria a su trabajador. Y en rigor de verdad, yo no creo que los empleadores contraten trabajadores teniendo en vistas despidos sin justa causa. Por otro lado, el fondo de cese, a diferencia de la indemnización por despido, que tiene un carácter contingente, el fondo de cese tiene un carácter fijo. Por mucho o por poco, respecto de la alícuota, tiene un carácter fijo. Y va a ser el empleador, como les anticipé, quien analice si el sistema le es atrayente o no. Y lo analizará en función de la alícuota que tenga que pagar y en función del riesgo cubierto. El riesgo es el despido sin justa causa. Si lo entiende atrayente, suscribirá un contrato de seguro, de afiliación, vaya a saber el nombre que le da la reglamentación. Si no lo entiende atrayente, la última parte del artículo 96 de la Ley de Bases le dice: vos, empleador, podés autoasegurarte este riesgo. Es decir, mantener la situación al estado actual. Ocurrido el evento, despido sin justa causa, procede la indemnización a costa del empleador. En el plano teórico, en el mundo de las ideas, los economistas en sus textos, cuando hablan de las bondades de estos fondos de cese, fondos de despido, cuentas de capitalización, lo que nos dicen es que la indemnización por despido y el preaviso desalientan la contratación de trabajadores. En cambio, estos sistemas, cualquiera sea la denominación, le dan previsibilidad al empleador. Es lo que dijo la doctora Trota. Y cuando nos hablan de previsibilidad, ellos lo que nos están diciendo es que lo que buscan es como darle un blindaje al empleador para que no sea convocado como legitimado pasivo ante la justicia, por el temor a las costas del proceso, obviamente, y básicamente
por la gratuidad que campea en nuestra disciplina, la gratuidad que tiene el trabajador en nuestra disciplina. Doctor, Y cuando pueda, si también, podemos ir redondeando, perfecto, estamos y en también, tiempo. en rigor de verdad, yo no advierto que se le dé esa previsibilidad. Porque es lo que dijo la doctora Trota, porque no se va a evitar la litigiosidad. En definitiva, ¿qué va a ocurrir con este fondo de cese? Va a generar que se estimule la rotación de personal, porque elimina el incentivo a la retención de tareas. Y a corolario, en aquellas actividades donde el fondo de cese esté permitido por medio de la sustitución que permitiría el convenio colectivo, nos vamos a encontrar con que las causales de extinción que están diseminadas en la LCT, desde el mutuo acuerdo expreso, despido con causa, abandono de tareas, extinción por fuerza mayor, falta, disminución de trabajo, 212, segundo párrafo, todas van a caer en desuetudo. ¿Y saben por qué? Esto es opinión, por supuesto. ¿Y saben por qué? Porque el empleador en el caso concreto no va a analizar la situación de hecho, no va a analizar si la conducta del trabajador puede subsumirse en alguna de estas causales. Todas van a confluir en el despido sin justa causa, porque es la causal que se está asegurando. Ahora sí, en definitiva, yo no creo que este sistema sea apropiado si lo miro desde la óptica del trabajador. Obviamente que no, porque conspira contra la calidad del empleo, pero tampoco desde la perspectiva del empleador, porque no se le da la previsibilidad que tanto hablan los libros económicos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Unzaga, por su tiempo y por los conceptos. Ahora seguiríamos con el doctor Julio Núñez, que en forma conjunta con el doctor Alejandro Liporace van a tratar el artículo 242 y la libertad sindical. Vamos a cederle la palabra primero al doctor Julio Núñez. Ahí le pido Ahora a sí, Julio. Perfecto. ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A Pato Trota, a Nahuel Altieri, a todos en este conversatorio. El tema que nos toca abordar con Alejandro Liporace, que los dos somos miembros de la Comisión de Derecho Colectivo de la Asociación de Abogados de El Fuero, es la injuria grave en el trabajo, bloqueo y tomas como causa de despido, el artículo 242. Para arrancar con ello sería necesario tomar lectura de este artículo, pero bueno, como no tenemos muchísimo tiempo, vamos a directamente entrar en el análisis. Este artículo 94 de la ley número 27742 introduce una nueva lógica jurídica al artículo 242 que ya estaba anteriormente. En esta primera parte, si bien se mantiene en una primera parte la figura de la justa causa con motivo del despido, en donde una de las partes, cualquiera de ellas, podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra, de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria grave y haga inviable la prosecución de la relación laboral. Es decir, se mantiene intacta tras la reforma, como ya sabemos, esta ley cumplió 50 años, el artículo 242 con sus 4 puntos ya existentes, que era en observancia de las obligaciones, que configura injuria grave, que la gravedad de esta injuria impida la prosecución del vínculo y como cuarto requisito que la eficacia sea irrevisable. Bien, pero ahora se le agrega como nueva lógica a este artículo, introduce una novedad que es la única expresa causal objetiva, que solo puede ser accionada por el empleador, cuando el trabajador tenga participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento como causal de despido con justa causa. Surge así esta lógica unilateral y objetivista que privilegia una causal expresamente preconfigurada a fin de atender las necesidades e intereses exclusivos del empleador. O sea, podríamos decir que se incorporan 4 puntos. Se aparta de la imputación subjetiva, preclasifica el hecho, omite la intimación en caso de daños y elabora una casuística. Está clarísimo y pone en evidencia una indiscutible preocupación
central del legislador con esta reforma en las relaciones laborales y especialmente en su faz colectiva. Es importante en este análisis detenernos y analizar qué se entiende por participación activa, porque abre la puerta a diferentes interpretaciones y posibles conflictos. El artículo modificado establece que se considera participación activa en bloqueos o toma de establecimiento cuando durante una medida de acción directa A se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza. Esto significa que cualquier acción que impida o limite el derecho de un trabajador a no participar de una huelga o medida de fuerza, como amenazas, intimidaciones, etcétera, sería considerada participación activa y justificaría el despido con justa causa. A ver, damos un ejemplo. Un grupo de trabajadores decide realizar una huelga y bloquea el acceso al establecimiento. Hay un trabajador que no está de acuerdo con esta medida de fuerza e intenta ingresar a su puesto. Los huelguistas le piden que se sume a la huelga y que no ingrese, bueno, y este caso puede ser considerado como una participación activa, porque podría ser que afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieren a esta medida de fuerza y podría justificar su despido. B. Y la ley dice, se impide o obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. ¿Qué es esto? Bloquear el acceso a la empresa o impedir la entrada o salida de personas o mercaderías, aún de forma parcial, también sería considerado participación activa. Vamos a dar un ejemplo también de este punto 2 o el punto B que la ley claramente manifiesta. Durante una toma de una fábrica, un grupo de trabajadores decide ocupar una de las oficinas, por ejemplo la de recursos humanos, e impide el acceso del personal administrativo. Si bien no se producen daños materiales, se está impidiendo el normal desarrollo de las actividades de la empresa, lo que podría ser considerado participación activa y justificar su despido. Y ahora vamos al último punto, al punto C, de esta modificación introducida en el artículo 242, que dice se ocasionen daños en personas o cosas de propiedad de la empresa o de tercero. Claramente, cualquier daño en las instalaciones, mercaderías, herramientas u otros bienes de la empresa o de tercero que se encuentren en el lugar también daría causal de despido. En este caso, hay que destacar que el articulado manifiesta que en este caso, cuando hay una producción del daño, torna inoficiosa la intimación. Esto significa que en este caso el empleador estaría obligado a intimar al trabajador el cese de la conducta. Pero en este caso, cuando hay daño, no hace falta. Entonces, para dar un ejemplo de este punto 3, en el marco de una propuesta, un grupo de trabajadores rompe una ventana o una puerta o cualquier elemento de la empresa, se puede considerar como daño al patrimonio y se considera participación activa y justifica el despido sin previa necesidad de intimación. Bien, todo esto que hemos relatado claramente es una limitación del derecho de la huelga, la incorporación de la participación activa como causal de despido. Es una limitación clara porque está reconocida por la Constitución Nacional y sin duda genera un efecto disuasivo de adictronamiento sobre la participación de los trabajadores en la medida de fuerza. Cuando yo leía, estudiaba el tema para la charla, conversatorio de hoy, me hacía una pregunta. Un trabajador, por participar en una medida de acción directa, que es un derecho reconocido constitucionalmente, y adhiere este trabajador, no haciendo más que cumplir con sus obligaciones conforme al estatuto del sindicato al cual la actividad pertenece, ¿puede ser esto algo que lo lleve a un despido directo con causa? La respuesta es no. Esto es claro. Pero ¿por qué esto es grave y esto es una norma peligrosa? Todos los que hacemos derecho colectivo constantemente en estas discusiones estamos manifestando constantemente que es una norma antisindical, que es una norma peligrosa, porque de hecho los empleadores
van a despedir al trabajador y lo van a adoctrinar. Porque cuando vos haces una medida de acción directa, es una medida, por ejemplo, que es una huelga, que es una de las modalidades de la huelga, que puede ser toma, piquete u otras tantas. Doctor, cuando puedan, deberíamos ir redondeando el tema para Sí, poder cómo no. darle la palabra al doctor Liporace. Bien. Bueno, lo que se busca con la huelga es generar un daño económico para poder negociar mejor. Así que estamos complicados con esto de la limitación de la huelga porque los trabajadores no la van a querer, no van a querer adherirse por miedo a ser despedidos. Por último, terminando, si bien tenemos muchos fallos para hablar, porque ha dado origen todo esto, antes de la reforma teníamos dos elementos que ahora ya fueron eliminados. Primero, en declararla ilegal a la huelga y después intimar para que el trabajador desista. El 242 eliminó estos dos pasos. Y por último, mirando, hay un instituto de estudios y formación de la CTA con datos del Ministerio de Capital Humano, que del total de las acciones conflictivas registradas en el año 2023, solamente el 0,8%, no, miren qué pequeño, ¿no? Incluyeron toma de establecimientos. Mismo porcentaje año 2022 y en el 21 el 1,7%. ¿Por qué marco esto? Porque se le da mucha relevancia a esto y yo creo, y esto es una opinión, que está muy dirigido a los sindicatos simplemente inscriptos o aquellas organizaciones sindicales de hecho, porque no es una modalidad que los gremios con personería gremial utilicen normalmente. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Núñez. Bueno, ahora tendría la palabra el doctor Alejandro Liporace con el mismo tema. Bueno, Doctor Liporace, buenas tardes. ¿Se perfecto, escucha? perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Em, Voy a tratar yo generalmente en los conversatorios o en este tipo de convocatorias trato de sacarme el saco y abstraerme un poco de quizás la normativa o el análisis más exegético de la normativa, que obviamente a mí me queda grande y hay eximios y destacados profesionales acá que lo van a hacer muchísimo mejor que yo. Así que como mi ámbito, digamos, de trabajo y de actuación roza a veces lo político, voy a inmiscuir cuando no corresponde y en contra de cualquier tipo de recomendación lo político y lo jurídico. Y acá hay que tener algo en cuenta. Cuando el gobierno nacional traza los lineamientos de modelo de país a través de un DNU que fue vapuleado a nivel justicia y después vapuleado también legislativamente, y luego enmarca o reencausa, digamos, esa modelización de país con la ley bases, sin dudas tuvo la oportunidad de ver con quién se metía, ¿no? Esto es una pelea, digamos, que la historia trazó hace muchísimos años como David y Goliat y que después el devenir histórico ha ido caracterizando con distintas contrapartes. Claramente, cuando uno analiza la ley bases y analiza lo que es la materia específica del tópico que iba a hablar yo en 7 minutos, que es la libertad sindical, y digamos, trazando alguna especie de paralelismo con el artículo 242 que acaba de mencionar Julio Núñez, lo que se avisora es que claramente el gobierno nacional no se metió con aquel grupo o aquel colectivo que le iba a dar mayor pelea y le iba a condicionar políticamente, como era el sindicalismo fuerte, que obviamente fue el primero que se puso a la cabeza de la defensa de los derechos de los trabajadores con la cautelar bueno, que después convalidó la Cámara de Apelación del Trabajo. Y lo que el gobierno trató de hacer, o está tratando de hacer, y obviamente logró, fue meterse con aquel sector más desprotegido, que son los trabajadores, que es a la parte individual o a la fase individual de nuestra tan analizada profesión. Y bueno, hay tres vestigios
puntos a tocar. Uno es el que mencionó Julio, que es el artículo 242, en donde se posiciona la injuria o se posiciona el castigo o la penalización con una clara intromisión del derecho penal en el derecho laboral, que esto va a ser materia de otra discusión, en los trabajadores. Y en vez de apuntar, digamos, en limitar algún tipo de faz colectiva en alguno de los textos colectivos, la ley 23.551, la ley 1450, 23.546, va a la ley de contrato de trabajo y condiciona con injurias y determinadas modalidades a las conductas que puede llegar a asumir un trabajador. Entonces, claramente, lo que no quería es un riesgo político a los efectos de poder lograr la aprobación de este paquete legislativo con el que tiende a canalizar esta nueva modelización de país. El segundo artículo que menciono, y menciono estos tres porque los tres, después voy a hacer la pequeña analogía con la libertad sindical. El segundo artículo, que probablemente algún colega hable después, es la inclusión del artículo 245 bis, que es el agravamiento indemnizatorio por razones de discriminación y específicamente el apartado de la cuestión gremial, en donde también el condicionamiento habla justamente de un régimen tarifado y no de un esquema protectorio y anticipado, que la misma Corte lo ha reconocido, si no me equivoco, en Álvarez con Cencosud. En Álvarez con Cencosud, la Corte termina consagrando al principio de no discriminación como norma ius cogens. ¿Estamos? O sea, extrapola una norma del derecho internacional público y le da un sesgo férreo de no, digamos, de no penetración, bueno, consagrándolo justamente en un fallo de la Corte Suprema. Obviamente digamos, se ve totalmente vulnerado con la inclusión de un régimen tarifado para el despido discriminatorio por razones gremiales. Y de vuelta opta por hacer algo resarcitorio ex post, desvinculación con un trabajador y no, digamos, meter, digamos, cuña política que le hubiera puesto en jaque la sanción de esta ley. Y el tercer punto es claramente la inclusión, el artículo 97 de la ley bases, que la verdad que no sé dónde lo van a poner, si alguno, digamos, me indica, digamos, en el plexo normativo en general dónde lo ubican, me estaría facilitando la lectura y la búsqueda en Infoleg, es el tema de los trabajadores independientes. Y cuando menciona trabajadores independientes, suena como una especie de oxímoron, de alguna manera u otra, una confusión a la que intentan, digamos, nos intentan inmiscuir a todos con la sanción de esta ley y que de vuelta tampoco termina favoreciendo este principio de libertad sindical, en donde claramente para estar afiliado a una asociación gremial o una entidad gremial, y para integrarla, claramente tiene que estar en una relación de trabajo, porque así funciona la cosa, básicamente. Al que quiera después profundizamos en algún otro conversatorio. La libertad sindical está básicamente plasmada en dos convenios, 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 98, y actúa sinérgicamente con lo que es la protección al derecho de sindicación. Y básicamente lo que internacionalmente se reconoce para la libertad sindical es que lo que tienen que hacer los trabajadores es respetar la legalidad. ¿Está bien? Eso dice el mismo convenio de 87 de la OIT. El sesgo particular de la inclusión del 242 y el resto de estos artículos, sin duda lo que hace, bien dicho por Julio Núñez, es crear alguna especie de condicionamiento para poder ejercer una actividad que está contemplada internacionalmente. Para terminar, pues ya cumplí los 7 minutos, ¿dónde terminará o dónde quedará en esta matriz la ley 14.786 de conflictos colectivos de trabajo y la conciliación obligatoria como método previo y de obligatorio tratamiento de un conflicto colectivo? En esta situación nadie lo sabe. Lo que sí están tratando de hacer las cosas muchísimo más agresivas y muchísimo más ajenas, digamos, a ese tratamiento colectivo. Y por último, esperemos que esta tipicidad que marca el derecho laboral, que hasta ahora no era típico, pero me parece que debe haber habido algún penalista también en algún estudio jurídico
que opinó, de esa misma manera que el derecho penal del trabajo se inmiscuye en esta ley de contrato de trabajo, que la justicia, los juzgados, la Cámara, la Sala de la Cámara y eventualmente la Corte Suprema, quien también aprovechó justamente a quienes están menos tutelados para aumentar, para eliminar la aplicación de la 2783, que los jueces admitan em, soluciones paralelas, ¿estamos? Soluciones transversales, como por ejemplo la aplicación del derecho civil en fórmulas que obviamente tiendan a reparar la situación de las personas más vulnerables como son los trabajadores. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, damos por concluido este tema y vamos ahora a acción discriminatoria en el ámbito laboral, que va a estar a cargo del doctor Daniel Stolarczyk, que ya tiene la palabra, debería tener el micrófono activado. Con el micrófono activo, ¿sí me escucha? Sí, Perfecto. perfecto, bueno. Voy a poner el cronómetro nada más para no pasarme, y tratar de ser respetuoso. Aprovecho para agradecer a la Asociación de Abogados de Fuero por la invitación, al doctor Nahuel Altieri, y vamos a meternos en el tema del día del convocado. Mediante el artículo 95, la ley 27742, conocida como todos ya la vienen mencionando, la ley bases, incorpora en la ley de contrato de trabajo, en el orden público laboral, una norma específica para atender a las reparaciones de despidos producidos o motivados en actos discriminatorios. Recordamos, está incorporado a través del artículo 245 bis de la ley de contrato de trabajo. Vale recordar que hasta ahí, hasta este momento de la ley bases, en Argentina contamos con una norma general contra la discriminación, que es la ley 23.592, aplicable al fuero, tal como lo ha citado, o lo ha rescatado la propia Corte Suprema Federal en Álvarez con Secosud, Pelicori con Colegio Público, etc. Porque no hay ningún motivo que no permita aplicar la ley general antidiscriminatoria al fuero. Esta norma se presenta, digo yo, que se propone como una norma específica y antidiscriminatoria, y se propone porque ya muchos juristas están opinando que es la norma antidiscriminatoria que en cierta forma discrimina. Yo entiendo que como toda la normativa o toda esta modernización, y permítame poner las comillas así, ser más gráficamente, que extrae la ley bases dentro del derecho laboral, intenta en realidad limitar el derecho de reparación de los trabajadores discriminados en el ámbito del trabajo. La disposición propia de la norma es muy limitativa de los antecedentes doctrinarios, ya citados de la Corte Federal, las Cortes Provinciales y los órganos jurisdiccionales en general en materia de despido discriminatorio. La norma trae causales específicas, enunciadas, sobre cuestiones o causas de discriminación. No dice la norma si es enunciativa, si es taxativa, pero con la forma que está redactada pareciera ser taxativa, con lo cual estaría dejando fuera toda causal no enunciada. Yo rápidamente las leo como para ubicarnos. Dice, será considerado despido por un acto discriminatorio aquel originado motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. Esta cuestión de opinión política o gremial ha generado distintas opiniones entre los distintos juristas, porque se entiende que pareciera estar también considerando la cuestión de la actividad sindical. ¿Y dónde radica la importancia de que considere o no la cuestión de la actividad sindical? Radica en que la propia ley, en el último párrafo, señala que el despido por causas discriminatorias no es reversible. Seguramente todos ustedes recuerdan la ley general antidiscriminatoria, la 23.592, dispone que debe hacer cesar los actos discriminatorios o revertirlos, es decir, volver las cosas al estado anterior a que se produzca la discriminación. En materia laboral, en el fuero laboral, esto quiere decir ni más ni menos que la nulificación de aquellos despidos que se producen por motivos o causas discriminatorias. La cuestión de la actividad sindical está especial, la tutela, el trabajador que ejerce actividad sindical está especialmente tutelado
en la ley 23.551, que tiene una tutela especial encima de los demás trabajadores, justamente por la actividad que desarrolla, por el riesgo de desvinculación que implica la actividad sindical en sí, cuando se enfrenta al empleador en representación de sus compañeros de trabajo o de los trabajadores en general, según la escala sindical en la que actúa. Esta tutela sigue estando en la ley 23.551 y yo creo que esta norma antidiscriminatoria, perdón, no alcanza a ese tipo de trabajadores. Cuando habla de opinión política gremial, simplemente habla de eso, de lo que dice la ley, opinión. No nos olvidemos que mediante el artículo 2 del Código Civil y Comercial dice que la primera forma de interpretar la norma es por medio de su letra. Y la letra dice, habla de opinión. Se está refiriendo a aquellos trabajadores que no están amparados o tutelados por la ley 23.551 y en cambio emiten opinión, participan de un acto de características sindicales, de protesta, de reclamo, o simplemente opinan y protege a ese ámbito. A su vez, la norma propone que la discriminación debe ser acreditada por quien la invoca, es decir, la carga de la prueba de la discriminación la pone en quien la invoca. Por supuesto que siempre la va a invocar el trabajador, porque quien va a invocar que el despido es por causa discriminatoria, que es lo que trata en definitiva la norma, la protección contra el despido motivado en causas discriminatorias, va a ser el trabajador. Esto que primeramente contraría todo lo que trae hasta hoy la doctrina, y que en principio hasta ahí no hay problema, porque el principio de progresividad habla en la progresividad de las leyes. Se supone que el legislador tiene la facultad de dictar las leyes, y esas leyes pueden cambiar o ir en contra de lo que decía hasta ese momento la doctrina. Normalmente lo que hace el legislador es rescatar de los fallos judiciales los avances que la misma jurisprudencia va trayendo en favor de los justiciables, en el caso que nos ocupa, en favor de los trabajadores, y convertirlo en ley. Acá ha hecho lo contrario, por eso decía al principio que lo que intenta es limitar el derecho de reparación de los trabajadores y pone en cabeza. Pero no es la gravedad del hecho es que justamente lo que analizó los antecedentes jurisprudenciales es que el trabajador discriminado tiene muchas y amplias dificultades para acreditar que su despido está motivado en una discriminación. Por eso, en Álvarez con Cencosud, en Pelicori principalmente, la Corte Federal estableció que el trabajador lo que tiene que arrimar a una causa de despido discriminatorio es la prueba indiciaria, es decir, los indicios suficientes de que se ha producido la discriminación, invirtiéndose de tal manera la carga de la prueba y quedará en el empleador acreditar que ese despido no fue por causas discriminatorias. Con la nueva norma, lo que está pasando es justamente lo contrario. El que tiene que acreditar fehacientemente la discriminación va a ser el trabajador. Esto seguramente va a traer planteos de inconstitucionalidad basados en la violación del principio de razonabilidad de las leyes, en la violación del principio protectorio que tiene el 14 bis en cuanto a la protección contra el despido arbitrario, y en las convenciones internacionales de carácter internacional constitucional a las cuales ha adherido nuestro país. Finalmente, para ir redondeando, pues ya se me acaba el tiempo, la norma a su vez dispone una tarifa para la reparación discriminatoria que está basada en el 50% del valor que corresponde a la indemnización por despido incausado, o como la propia ley lo llama, por despido por antigüedad, que el juez puede valorar si en casos graves llevarla al 100%. Ahora, en casos graves, toda discriminación es grave. Toda una discriminación es un acto ilícito. Cualquier tipo de discriminación, lo que pueda parecer más leve o más grave, como dice la ley, no existe. La discriminación en sí es un acto ilícito y todas las discriminaciones son iguales. Inclusive esta forma de reparar la discriminación puede traer que dos trabajadores, bajo un mismo empleador, bajo un mismo acto discriminatorio, pero que tienen diferentes salarios, tengan reparaciones diferentes por un acto que es de características totalmente iguales e idénticas. O sea, la norma antidiscriminatoria vuelve a discriminar y vuelve a ser cuestionada. Por supuesto, como todos los colegas que me precedieron, dejo más dudas que certezas, porque la ley nos deja más dudas que certezas, y será a partir de los planteos de los abogados y de las resoluciones
que vayan emitiendo los jueces, donde vamos a empezar a esclarecer esta cuestión. Dentro de pocos días se está anunciado que vamos a tener una reglamentación de la ley bases, específicamente en el capítulo laboral. Supongo que ahí quizás nos aclaren un poco más algunos institutos que trae la ley y podamos estar más informados. Termino acá para cumplir con el tiempo y una vez más muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor. Seguimos, bueno, con el próximo punto del temario, es solidaridad laboral y lo va a tratar la doctora Itatí de Marchi, a quien le estoy activando en este momento el audio. Doctora de Marchi, ¿está pudiendo activarlo? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, muy Perfecto. buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes. Qué éxito enorme, diríamos en Córdoba, qué exitazo este de Abogados del Fuero. Me alegra profundamente, profundamente este éxito de una asociación de abogados y abogadas litigantes de a pie, 24/7, dedicados exclusivamente a la profesión y a la defensa de quienes defienden. Así que vaya mi felicitación para los amigos y las amigas de Abogados del Fuero, que son Muchas muy gracias, caros Tati. los demás. Te Sí. presenté cuando no estabas, en la previa te presenté. Así Sí, que gracias por haber llegado desde Córdoba, lo valoramos doblemente. Adelante. yo, como recién alguien decía que era del Plata, yo soy del interior del interior. Yo estoy desde Villa María, Córdoba, así que aquí estoy acompañando y un placer y pues gracias por la generosidad de convocarme. Mi demora, a lo cual pido disculpas y lamento profundamente no haber podido escuchar a todos, es porque tengo a mi bebé enfermo y para una mamá cuando el bebé se enferma se para el mundo, así que mil disculpas. Bueno, me toca hablar de solidaridad, nada más y nada menos que de solidaridad en una ley que siempre digo, la solidaridad no tiene bases en esta ley. Así que, qué paradoja, hablar de solidaridad en una ley que no entiende de solidaridad en ninguno de sus articulados, sino que derrama individualismo en cada uno de las palabras que utilizan una técnica legislativa también inexistente, ¿no? Bueno, Dalai Lama, empiezo con una frase que decía Dalai Lama, que si todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás. Aquí no existe aprecio por los demás, por lo tanto, la solidaridad se imaginarán lo que habrán hecho con la solidaridad, nada más y nada menos. Bueno, les cuento una anécdota en estos tiempos en donde la libertad parece en tantas banderas enarboladas, en tantas banderas falaces enarboladas. Huérfana de madre desde muy temprana edad, Charlotte Corday simpatizaba con la idea de la Revolución Francesa, hasta que comenzó a entender y a ver que el régimen del terror iba cubriendo poco a poco a París, y que ese régimen de terror había devenido de esa bandera que había enarbolado inclusive ella misma en defensa de la libertad, de la igualdad y de la propiedad privada, que hoy ocupa de nuevo, para la sorpresa y para el shock de cada una de las personas que nos dedicamos al derecho del trabajo, hoy ocupa de nuevo uno de los primeros lugares en las prioridades, ¿no? De quienes pretenden gobernar en algún punto el derecho del trabajo. Bueno, básicamente Charlotte desde niña había tenido acceso a la educación, a los primeros niveles de educación, inclusive leía a Voltaire y Plutarco, entre otros, pero era además decidido y valiente, lo cual en esos tiempos era un tanto complicado, el hecho de salirse de este aire de la renovación, cuando se entendía que en definitiva esa renovación solamente beneficiaba a unos pocos. Bueno, Charlotte se convenció de que esos problemas que asolaban el país provenían de unos pocos, de unas pocas, que querían defender su privilegio. Y entre ellos mencionó a Jean-Paul Marat, uno de los políticos, científicos y periodistas que en una estrategia de marketing inusitada, lo que también recuerdan esos tiempos, a estos tiempos, porque hoy hay un aparato de marketing muy especial que carcome en la cabeza de las personas que trabajan con el propósito claro de dejarlos en soledad, ¿no? De separarlos del colectivo. Bueno, Charlotte inicia un reclamo bastante en soledad, al cual se fueron sumando algunas mujeres, y su valentía fue determinante para decidir denunciar a Jean-Paul Marat, a este político y científico que estaba detrás de la Revolución Francesa, cuando la Revolución Francesa dejaba de ser lo que había prometido y solamente se limitaba a un reducto de algunas personas privilegiadas. Sin embargo, el problema en aquella época es que Charlotte, al día siguiente de denunciarlo, fue asesinada en la horca. Bueno, surge de un precedente, después de esta anécdota, surge de un precedente entre tantos otros,
este precedente concretamente es del Supremo Tribunal de mi provincia de Córdoba, que la solidaridad social en nuestra materia es uno de los principios garantizados inherentes y imprescindibles de nuestra materia y del artículo 14 bis. Lo dejaron. Parece mentira. Por ahora tenemos el artículo 14 bis todavía. No resulta extraño que el artículo 92 de la llamada Ley de Bases para la libertad y punto de partida para la libertad de las personas, se ocupa de las personas que trabajan de la modalidad de contratación e intermediación, que de eso me voy a ocupar en estos pocos minutos, haya hecho caso omiso a esta manda de constitucionalidad, ¿no? No existe ningún lugar de la norma que hable de responsabilidad solidaria en donde se hable de solidaridad. Increíble. Ninguna palabra de la norma que hable de solidaridad, que hable de responsabilidad solidaria, habla de solidaridad. O se borra de un plumazo todo lo que además ya venía bastante complicado para el laboralista, porque no nos olvidemos de lo que vamos a hablar ahora rápidamente, de los dos precedentes que nos dejaban en un corset interpretativo respecto de la posibilidad de traspasar el velo con la responsabilidad solidaria. O sea que las grandes empresas, que eran por lo general las usuarias de estos servicios, de las personas que trabajaban y que estaban registradas a nombre de otra empresa, que en la mayoría de las veces, o casualidad, eran insolventes, estaban bastante protegidos con el escudo protectorio, ¿no? Nosotros teníamos un escudo protectorio que son dos fallos del Corte Supremo de Justicia de la Nación que nos impedían bastante el hecho de llegar a esas empresas que eran los últimos usuarios y las que en definitiva movilizan el mercado y que hoy hacen que tengamos los números que tenemos en el mercado y que hoy vuelvan a ser amos y señores de los mercados. Sorprende también que en estas épocas en donde se venera de manera explícita el sistema norteamericano, se haya también borrado un plumazo estos fallos que tanto gustan y que hoy empiezan a hablarse muchísimo más a menudo, como Marbury versus Madison. Un fallo que seguramente les encanta, pero Marbury versus Madison se les aclara que determinado que donde hay un derecho tenía que haber un mecanismo de protección. Lejos del respeto de esa estaria de Sisis, de un sistema en el que se persiste en estos días, y en el que se persiste sobre todo en diosar en esos días, la Ley de Bases decide fulminar el mecanismo de protección que hasta ahora resguardaba a la persona que trabaja de una posible insolvencia del empleador o la empleadora registral, derivando en la responsabilidad en quien, en definitiva, se beneficiaba, en última instancia, por los servicios prestados en relación de dependencia. Yo, que tengo la suerte de ser asesora de uno de los sindicatos del sindicato de camioneros, el sindicato de camioneros muchas veces, la persona que trabaja está registrada en un transporte, que el transporte transporta, valga la redundancia, en exclusividad a una usuaria que resulta ser un empresón, pero que receptora permanente de los servicios de ese chofer camionero o de esa chofer camionera que termina descargando en esa empresa grande que es solvente. O sea que esta decisión de fulminar la responsabilidad solidaria va a generar una hipervulnerabilidad de un montón de personas que trabajan que dependen de esa responsabilidad solidaria, de quien en definitiva es quien se beneficia de sus servicios. Bueno, afortunadamente este artículo es demostración, afortunadamente lo que voy a decir a posteriori, empiezo diciendo que este artículo es demostración del individualismo que derraman toda la ley, ¿no? Y ejemplos de eso son todos mis compañeros y compañeras que han hablado hasta tocarme mi turno. Afortunadamente hay una cuestión que es fundamental. Cambiaron hoy las modalidades en relación al destino del joven Charlotte Corday. Y los abogados y las abogadas tenemos la palabra. Eso no nos lo han quitado. Estuvieron lentos, porque cuando los abogados y las abogadas mantenemos la palabra y nos reunimos, como decía Capón Filas, si estuviera vivo, Capón Filas, si no hay abogados o abogadas que planteen, no habrá jueces y jueces que resuelvan. Somos nosotros quienes tenemos la palabra ahora. Bueno, básicamente hacer un mínimo repaso antes de terminar. El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo imponía la solidaridad a aquellos que ceden total o parcialmente a otros el establecimiento o contraten o subcontraten la explotación habilitada a su nombre, cualquiera sea el acto que le dé origen. No nos importa. Que le cuenten como quieran, decíamos. Nosotros somos laboralistas y los laboralistas protegen independientemente del título que vos le pongas o que digas en el título que no tenés ningún tipo de responsabilidad. Independientemente del acto que le dé origen, esto muy vinculado con el 23, al que se lo fulmina, básicamente porque si no fulminas el 23 no podés asegurar ninguna de las desprotecciones que vinieron después en la ley. Bueno, el 30
pasa algo parecido. ¿Por dónde giraba el concepto de responsabilidad solidaria? Por la ANEP, la tan nombrada ANEP por los técnicos del derecho del trabajo o quienes estudiamos el derecho del trabajo de las distintas disciplinas. La actividad normal, específica y propia del establecimiento del contratante. ¿Qué pasa con Rodríguez contra Embotelladora? Rodríguez contra Embotelladora, el primer precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todos conocemos, es una... A mi criterio, esto es una opinión personal, termina siendo un escudo impenetrable para las grandes empresas, ya que reduce la Doctora, ANEP, cuando pueda, deberíamos ir redondeando cuando pueda. Sí, ya vamos terminando. Reduce esta actividad normal, específica y propia a un sentido mínimo, por lo tanto, la empresa usuaria prácticamente no responde en ninguna circunstancia, ya que se entiende que el proceso de producción empieza y termina en el proceso concreto de producción y no importa, por ejemplo, que el camionero que trae la leche es vital para la producción o la industrialización del queso. No, no responde. Determinante, Rodríguez contra Embotelladora vino, Benítez contra Plataforma Cero, a generar un desajuste de ese corset, pero en lo personal y en lo que implica en mi provincia y creo que en Capital Federal también, ha sido solo un espejismo. ¿Qué pasó con, básicamente porque la cortocircuitación de la responsabilidad de la beneficiaria, de esa empresa solvente y demás, se ha dado en muy pocos casos y solamente en el caso de jueces y juezas valientes? ¿Qué pasó con la ley Bases? La ley Bases genera la consagración legal de la responsabilidad solidaria al tacho. ¿Por qué? Básicamente, y en esto es realmente, no se sale de la sorpresa, se transforma la parte más débil, a ese hiposuficiente, a ese que hay que proteger, de esa relación de poder desigual que entendíamos como laboralistas y nadie por lo menos se atrevía a negar, la transforma en el buchón de la patronal. ¿Qué quiere decir? La persona que trabaja ahora, cuando la empleadora registral, esa que muchas veces es insolvente, incumple con alguna de las obligaciones vinculadas a sus derechos como trabajador, tiene que ser él o ella, la persona que trabaja, la que denuncia a la empresa usuaria, a la solvente, sobre los incumplimientos de la empresa registral, pidiéndole además que le quite lo que le paga la empresa registral por los servicios que presta y se lo dé a él. Se me ocurre pensar, ¿no? Y pregunto, ¿se les ocurre alguna casuística distinta de la persona que trabaja, que haga esto, que eso distinta a quien esté decidida a perder el trabajo? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos a abarcar al último punto del temario, que es licencia por maternidad, que lo va a tratar la doctora María Agustina Elías, que ya debería tener el micrófono activado. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien, ya estás en Spotlight. Bien. Bueno, con respecto a lo que son las licencias por maternidad, el tema se encuentra abordado en el artículo 93, que modifica el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde nos encontramos la posibilidad de reducir los días de licencia previos al parto. Así, el artículo 177, en su nueva redacción, establece que queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la persona interesada podrá optar para que se los reduzca la licencia anterior al parto, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. El resto de la licencia, del periodo total, se acumulará al periodo de descanso posterior, ¿sí? A ver, las trabajadoras o personas gestantes, ¿sí? Deberán comunicar fehacientemente su embarazo a su empleador con la presentación del certificado correspondiente que tenga la fecha presunta de parto. Anteriormente, sí, se establecía que la licencia de los 45 días previos al parto podía reducirse hasta 30 días, gozando de los otros 15 días luego del nacimiento del hijo, o de la hija, ¿no? A pesar de ello, es conocido que en la práctica, en la mayoría de los casos, se daba que en muchas situaciones las madres terminaban tomando menos días de licencia preparto para tener mayor cantidad de tiempo con el recién nacido. Todos sabemos que en muchísimos casos los certificados médicos tenían fechas posteriores para justamente poder compensar con luego del nacimiento. La nueva ley Bases, que la verdad que moderno no trae nada, contempla justamente este comportamiento y legisla sobre él, habilitando que las licencias por maternidad previa puedan ser con un mínimo de 10 días y un máximo de 45. Está claro que está legislando una problemática que no hace más que afirmar que la ley de bases se dicta con una tendencia completamente desprotectoria contra
contrariando un marcado rumbo en relación a los proyectos que hubieran en todo lo que es el ámbito nacional y en lo que es el ámbito internacional, sobre la responsabilidad conjunta y las tareas de cuidado de las personas que gestan y de sus hijos y sus hijas. La opción de reducción de lo que es la licencia anterior al parto, la cual ya vimos, se supone que va a ser voluntaria, sin dudas, a mi modo de ver, va a ser una herramienta más que se terminará usando en beneficio de los empleadores, los cuales condicionarán a la persona gestante en el marco de la dación de tareas. Se debería haber potenciado la estabilidad de dichos dependientes, restabilizando la manda constitucional respecto a que el trabajo goza la protección de las leyes. No es menor destacar que en respecto a lo que es el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 183, ¿sí?, extiende el periodo de licencia a un mínimo de 14 semanas y la recomendación, la 191, a 18 semanas al menos, ¿sí? Sin ir más lejos, el convenio 156 de la OIT tutela a los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidad hacia los hijos, a fin de que tales responsabilidades no limiten la posibilidad de su actividad económica y su desarrollo y progreso en la misma. Y justamente llama a los estados a que deban incluir que las personas con hijos se puedan desempeñar en un empleo sin ser objeto de discriminación y sin conflicto entre las responsabilidades familiares y profesionales. No hay duda que es completamente contraria a la protección integral de la familia que se encuentra registrada en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 75, inciso 23, ya que no hay una real igualdad de oportunidades en las personas con responsabilidades familiares y el cuidado adecuado de los niños cuyos padres trabajan. Sin ir más lejos, nos encontramos que ni siquiera, o sea, tenemos la posibilidad de que se reduzca el periodo, ¿sí?, de licencia ante el preparto, y los trabajadores continúan, salvo convenios colectivos, los trabajadores continúan con 2 días de licencia, ¿sí? Una mujer que tiene una cesárea mínimo se continúa 3 días internada, o sea, es contrario absolutamente a la realidad. En la misma línea, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer garantiza justamente la responsabilidad común de los hombres y las mujeres en cuanto a los cuidados de sus hijos, puntualmente, justamente a fin de asegurar la efectividad del derecho de la mujer a trabajar. A lo que a mí me lleva a concluir que inducirnos en la cuestión, en la reforma de la ley de bases en particular, ¿sí?, como mínimo se debería haber tenido en cuenta estas recomendaciones y principios internacionales de los cuales somos partes. Paradójicamente, como establecía al principio del articulado, ¿sí?, se cree que se han superado estereotipos de género al introducir en el articulado la palabra de la persona gestante, cuando la raíz de la problemática la encontramos en las licencias que se encuentran a distancias completamente siderales de la realidad y de las necesidades, tanto de la persona gestante trabajadora como de los niños y de las niñas. No es menor mencionar que las exiguas licencias encuentran una fuerte vinculación en la discriminación y la inestabilidad de los puestos de trabajo, ya que la protección de la maternidad es la primera condición para el reconocimiento del valor de los cuidados a fin de avanzar hacia una distribución social justa. Por eso es central promover la igualdad en el empleo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elías. Con esto daríamos terminados todos los puntos del temario. De mi parte, agradecerles a todos los que participaron, desde ya los que tuvieron que exponer y, lógicamente, a los que asistieron para escuchar. No sé si el doctor Altieri quiere dar un cierre. Bueno, Martín, primero que nada te agradezco a vos por esta primera experiencia en la moderación. Superaste con creces la labor. No es fácil. Bueno, la verdad que fue un éxito total. Digo, en un momento tuvimos como 350 personas en línea. Es un tema que convoca, pero también los expositores convocan. Y fíjense que abarcamos todas las cuestiones. La aplicación temporal, cuestiones de derecho colectivo, cuestiones de derecho individual, solidaridad, reparación post ley bases. Tenemos tanto por delante. Fíjense que hoy la Corte sacó 2 fallos. Uno sobre la arbitrariedad del ser. Yo les doy la respuesta ya y por lo que vamos a empezar a hacer campaña.
La Corte dice hay que aplicar una tasa, perfecto, aplicaremos la tasa que aplican la tasa bancaria de descuento en tarjetas de crédito sobre saldos no pagados. O sea, vamos a aplicar esa tasa y vemos cuánto nos da. Después veremos qué otra excusa inventan. Lo peligroso de esto es que hay algunos personeros de estos estudios jurídicos que anticipan que va a salir el fallo. Esto quiere decir que admiten a viva voz públicamente que están haciendo lobby y que tienen llegada directa. No están en igualdad de partes que el resto. No están en igualdad de partes que el señor La Cuadra, que litigó contra DirecTV, que seguramente era un pobre tipo que se colgaba para clavar una antena. Bien. Y el otro fallo de hoy es el de 132 bis, a no alarmarse, porque ese es un fallo muy concreto. La demandada al parecer había estado en un plan de pagos y había pagado las cuotas, con lo cual la Corte dice, para el caso concreto. De todas formas, ya les digo que mañana mismo arrancamos con la placa diciendo, pongan la tasa de descuento de tarjeta de crédito sobre saldo no pagado, a ver si les gusta, que va a ser más alta todavía. Así que con este espíritu combativo, como siempre, los dejamos. El que quiera donar, aunque sea 1000 pesos, alias abogado del fuero, es para pagar el Zoom. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos de la dirigencia, acá con Pato Trota, Agustín Elías, Facu Castro y todos los que hacemos abogados del fuero. Y esperemos verlos pronto en un nuevo evento y recuerden siempre que juntos somos más fuertes. Un gran abrazo. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Todo para todos.